Y hoy quiero hablarles acerca de hacen lo que quieren. Y quiero que venga conmigo a Jueces capítulo 17, versículo 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía bien lo que le parecía. Esta es una palabra muy común, o un dicho muy común que nosotros tenemos, y más como colombianos, como latinos, que tenemos tantos dichos. Muchas veces nosotros decimos que cada cual hace lo que bien le da la gana, como dice el dicho ya vulgar o popular, o lo que bien les parece. Y hoy día pasa igual en los hogares, en las familias, donde todo el mundo hace lo que bien le parece, donde todo el mundo hacen lo que ellos quieren. Y muchas veces en las familias, en los hogares, no hay normas, no hay leyes, no hay principios claros establecidos para que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer. Y por ende, pues cada cual hace lo que quiera. Entonces quiero que venga conmigo al libro de Jueces en el capítulo 2, pero vamos a leer el versículo 7 y 8 y saltamos al 10 porque quiero sentar un principio poderoso que está aquí en la palabra, que sé que nos va a ayudar muchísimo. Y dice la palabra: y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras que el Señor había hecho en Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años. Y salte al versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por ellos. Para colocarlos en un poquito de contexto, este Josué fue el que sucedió o reemplazó a Moisés después de su muerte. Este hombre tenía el encargo de Dios de llevar al pueblo a la tierra prometida, a conquistar la tierra de Canaán. Este hombre fue un tremendo líder. Josué fue un modelo, es más, es una tipología de Cristo, porque su nombre Josué, de ahí viene también el nombre del Señor. Entonces, este hombre dice que murió cuando tenía 110 años y también murieron todos los ancianos, o sea, los líderes de su época, de su generación. Pero ¿qué ocurrió? Dice que después de la muerte de él, se levanta una generación que no conocía al Señor. Salte el versículo 16 del mismo capítulo 2 de Jueces al versículo 19 y dice: y el Señor levantó jueces que los liderase de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Oiga bien, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos del Señor. Ellos no hicieron así. Resulta que en el tiempo de Josué y de los líderes, de los ancianos que estaban con él, el pueblo sirvió a Dios, obedeció los mandamientos, cada cual sabía lo que tenía que hacer porque las instrucciones eran claras. Pero dice la palabra que después de la muerte de Josué, se levanta una generación que no conocía al Señor ni las obras que Dios había hecho. O sea que se levantó una generación que no sabía lo que tenían que hacer. Por ende, empezaron a hacer lo que a ellos les parecía. Pero la palabra dice que Dios levantó jueces. ¿Para qué? Para que los gobernaran. Que levantó Dios jueces al pueblo para que les enseñaran lo que ellos tenían que hacer. Pero esa generación no quiso, siguió desobedeciendo y no quiso obedecer los mandamientos de Dios como fueron sus padres que lo obedecieron. Y dice el versículo 18: y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y los fatigaban. Lo que pasaba era que el pueblo se desviaba, y como empezaban a hacer lo que ellos querían o lo que ellos pensaban, pues sencillo, dice la palabra que venían los enemigos y los afligían o los oprimían. Pero cada vez que ellos clamaban
a Dios, pues Dios los libraba y levantaba un juez, o sea, un líder que los guiaba y les enseñaba la palabra, y entonces ellos ordenaban su camino o su andar según la palabra o según la ley que tenían que seguir. Pero mire lo que dice el versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, oiga bien, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que cada vez que ese juez o ese líder se moría, ellos ¿dónde volvían? Otra vez atrás, y no se volvían a acordar de los mandamientos, de obedecer la ley de Dios, sino que volvían y hacían lo que a cada uno quisiera, o como dicen popularmente, hacían lo que a ellos les daba la gana, y por eso es que les iba bien mal. Pero yo quiero mostrarles algo, porque la palabra nos muestra que nosotros no debemos hacer lo que nosotros pensemos o lo que nosotros querramos, y lo voy a ilustrar de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva? Dice la palabra en Génesis capítulo 4 que un día ellos se presentan ante Dios y presentan ofrenda. Pero Caín presentó una ofrenda del fruto de la tierra y Abel presentó ofrenda de los animales. Pero la palabra dice en el libro del Génesis, que es el primer libro de la Biblia, dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Saben por qué? Porque Abel le dio a Dios lo que Dios quería, lo que Dios demandaba, lo que estaba escrito que se debía de hacer. Mas Caín le dio a Dios lo que él pensaba que a lo mejor era bueno. Y por eso es que nosotros tenemos que entender que no es lo que nosotros pensemos, es lo que se debe de hacer. Nosotros conocemos que hay leyes universales. Por decir una ley, es la ley de la siembra y la cosecha. Está la ley de la gravedad. Y hay muchas leyes universales que rigen nuestro mundo. Y nosotros tenemos que saber que no es lo que nosotros pensamos o queremos hacer, sino es de acuerdo a lo que está escrito o lo que está en la ley. Entonces, nosotros sabemos que Dios les dejó al pueblo con Moisés. En la palabra habla que les dejó la ley, y esa ley eran 613 leyes y ordenanzas que iban a servirle a el pueblo de aquel entonces a no hacer lo que ellos quisieran, sino que ellos iban a saber qué hacer. Por eso es que cada ocasión ellos consultaban el libro de la ley y se daban cuenta qué era lo que tenían que hacer en diferentes situaciones. Todo eso era Dios asegurando que la gente no hiciera lo que ellos pensaran, porque muchas veces nosotros pensamos de alguna manera, y por más bueno que sea, si no está conforme a lo que Dios ha establecido o a lo que Dios ha mandado, pues puede ser muy bueno, pero no va a ser excelente. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que nosotros pensamos y no lo que Dios ha mandado. Yo no sé si estoy siendo claro hasta este momento. Dígame en sí o no si estoy siendo claro, iglesia, porque quiero seguir avanzando en este mensaje. Entonces, la ley que el Señor dejó, o lo que conocemos nosotros como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, dice la palabra que era un ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí? Entonces quiero que venga a Gálatas capítulo número 3, versículo número 24 y 25. Y dice aquí la palabra del Señor. Escuchen bien. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Y escuchen esta palabra, ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el versículo 25 dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Y qué es un ayo? Algunos se preguntarán y dirán: pastor, ¿qué es un ayo? Entonces, un ayo es una persona que disciplina o dirige, ¿sí?,
a algún menor de edad o a algún niño. Así era en la época antigua. Era un custodio. Se encargaba de corregir a los niños o menores cuando se portaban mal o empleaban malas palabras. Entonces, un ayo es algo que nos disciplina. Un custodio, algo que está pendiente de enseñarnos, de corregirnos cuando nos portamos mal o cuando usábamos malas palabras. Eso es lo que significa un ayo. Entonces, la ley, o lo que conocemos como el Antiguo Testamento, todas esas leyes, todas esas ordenanzas que Dios mandó, tenían ese propósito: enseñarnos, corregirnos, dirigirnos. ¿Para qué? Para que no hiciéramos lo que nosotros pensáramos o lo que nos diera la gana. Y perdóneme que use tanto esa expresión, pero era para eso. Pero todo era esperando a que llegara Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que una vez venido el Señor Jesucristo, pues ya no estamos bajo ayos, sino que ahora es Dios mismo hablándonos a través del Hijo. Entonces quiero que mire en Hebreos capítulo número 1, versículo 1 y 2. Escuche bien, Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Y dice así la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga bien, ¿cuándo habló Dios? Dice a los padres. Oiga bien, en otro tiempo, de muchas maneras. ¿Por quién habló? Por los profetas. O sea, la antigüedad, los ayos, dice el versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo. Entonces, por eso es que la Biblia o la historia de la humanidad está partida en dos: en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ustedes lo pueden ver, por decir, en los libros de historia, cuando uno lee libros de historia que dice antes de Cristo o después de Cristo. Y cada vez que usted lean en la historia antes de Cristo, se está refiriendo ¿a qué? A ese tiempo de la ley, que el Señor Jesucristo aún no había venido. Porque acuérdese que el Señor Jesucristo vino hace un poquito más de 2000 años. Pero antes el Señor nos había hablado por medio de ¿quién? De profetas. Nos había hablado y nos dio la ley. Por eso es que se ve y se conoce desde que hay un registro, desde que hay el hombre en la tierra hasta el día de hoy. Han pasado como 5700 años desde que hay hombre en la tierra. Entonces lo que quiere decir es que antes de Cristo estábamos bajo un ayo, bajo una ley, pero que nos estaba guardando y nos estaba educando, corrigiendo, instruyendo, formando, corrigiendo. ¿Para qué? Para que no hiciéramos lo que nos diera la gana y esperáramos a que viniera el Hijo Jesucristo. Y ya Dios nos habla es a través del Hijo. Y ahí está, por decir, el Sermón del Monte, que es increíble, que es fascinante. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo capítulo 5 hasta el capítulo 8, donde el Señor habló de las bienaventuranzas, la regla de oro, habló de los dos caminos, habló de los cimientos, de los dos cimientos, y hay una cantidad de enseñanzas tan increíbles en lo que es el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña, que ahí está todo el principio de lo que es la vida cristiana. Por eso es que ahora estamos en Jesucristo, estamos en el nuevo pacto, ya no estamos bajo tutores, bajo ayos, sino que ahora estamos bajo el mismo Dios manifestado en la persona de Jesucristo. Y todo esto sigue siendo que no hagamos lo que nosotros queremos, sino lo que está establecido. Por eso es que nuestra vida tiene que empezar a encaminarse, a encarrilarse, nuestra familia empezar a encarrilarse en los mandamientos de Dios, en las ordenanzas que el Señor ha dejado. Y yo les digo a ustedes que si nosotros nos sometemos a la palabra y obedecemos sus mandamientos y sus ordenanzas, vamos a prosperar, nos va a ir bien, vamos a ser prósperos y todo lo que emprendamos nos va bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, resulta que la palabra del Señor nos muestra, y todos conocemos, y doy por sentado pues que todos sabemos que Jesucristo en la cruz del Calvario murió y resucitó de entre los muertos, que Jesús nació de una mujer virgen, que anduvo haciendo bienes y milagros, que vivió 33 años y medio sin pecar y murió en la cruz, en el monte Gólgota o en el monte de la calavera. Y dice la palabra que duró 3 días muerto. Al tercer día, el primer día de la semana, resucitó y después de un tiempo subió y se sentó a la diestra del Padre después de unos días de estar con los discípulos. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor, antes de irse, antes de subir a los cielos y sentarse a la diestra del Padre, le dijo a los discípulos que era necesario que Él se fuera, porque les convenía que Él se fuera. Y mire lo que dice, quiero que mire en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 16, versículo 7. Escuche bien lo que dice la palabra del Señor. Oiga bien, este es un versículo muy, muy importante que necesito que, si usted está tomando apuntes, lo anote, lo subraye, porque aquí está el principio de la aplicación de este mensaje que viene a continuación. Entonces, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 7, y dice la palabra: pero yo les digo la verdad. Escuche lo que dijo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuera, se los enviaré. Y mira lo que está diciendo el Señor Jesús. Él dijo: yo me tengo que ir, y me voy a ir y me voy a sentar a la diestra del Padre, pero les conviene, porque les voy a enviar el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo. Esta palabra consolador viene de una palabra griega que significa paracletos, el que nos consuela, pero también significa uno semejante a mí. O sea que el Espíritu Santo es el que iba a venir, que es semejante al Hijo. ¿Y por qué? ¿Por qué usted dice el Señor Jesús, por qué se fue? Porque la palabra dice que era necesario ir a la casa del Padre a preparar morada para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y nosotros nos preguntaremos, o ustedes dirán: pero ¿por qué el Señor se fue y nos dejó solos? No, Señor, el Señor no nos dejó solos. Recuerde que Él nos dejó al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el Consolador, es el Espíritu de verdad, es el que el Padre envió. Óigame bien, y el que el Señor Jesús dijo: les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo? Mire, en el Antiguo Testamento el Señor nos dejó la ley, que se conoce como el ayo. ¿Para qué? Para que no estuviéramos sin ordenanzas, sin mandamientos. O sea, para que no hiciéramos lo que nos diera la gana, y pues al hacer lo que a uno le da la gana, pues le va a ir mal. Entonces, en el Antiguo Testamento nos dejó la ley. Ahora, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, ya Dios nos habló por el Hijo, por Jesucristo. Ahí están los 4 evangelios. Por eso los animo a que lean los 4 evangelios. ¿Cuáles son? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí están los principios de lo que es la vida cristiana, de lo que es el reino. Pero dice la palabra que el Señor Jesús, cuando resucitó, pues subió a los cielos, pero Él envió al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo descendió en el día del Pentecostés, en capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Y el Espíritu Santo está con nosotros y lleva más de 2000 años con nosotros, y está hoy en cada persona que ha nacido de nuevo. Otra vez, no nos dejó solos, sino que envió al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Porque nos preguntamos, y usted dirá: pastor, muy bien, en el Antiguo Testamento pues estaba la ley, y según la ley pues ellos tenían ordenanzas de cómo vivir, qué hacer en alguna situación. Pues iban y consultaban y miraban lo que tenían que hacer y lo hacían. En tiempo de Jesús, pues le preguntaban a Jesús,
El Señor les enseñó, les habló, pero usted dirá, pero ya no está Jesús. Pero el Señor nos dejó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo cumple unas funciones increíbles. Y quiero que usted anote y quiero que usted se dé cuenta lo que hace el Espíritu Santo. Mira, yo amo al Espíritu Santo. Hay lugares donde al Espíritu Santo lo han arrinconado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad más ignorada. Pero mira, yo lo amo. Al Espíritu Santo lo amo porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces les voy a mostrar qué hace el Espíritu Santo. Y se van a dar cuenta que todo es para que nosotros no hagamos lo que queremos, sino la voluntad de Dios para que nos vaya bien. Entonces, anote pues, número 1, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado. Y quiero que venga al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo número 8. Y dice la palabra, y cuando Él venga, oiga bien, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que el que nos convenció de pecado no fue el pastor, no fue el predicador, no, fue el Espíritu Santo. Por eso si usted algún día, el día que se arrepintió, que usted dice, Dios mío, yo necesito arrepentirme o tengo que pedir perdón, eso lo produjo el Espíritu Santo de Dios. Número 2, el Espíritu Santo glorifica a Jesús. ¿Qué quiere decir glorifica a Jesús? Que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús. Siempre nos va a llevar a mirar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, es la verdad y Él es la vida. Jesucristo es el Salvador. Mire, nosotros no nos salvamos por hacer buenas obras. Nosotros no nos salvamos porque demos mercaditos, porque seamos buenas personas. Sí, todo eso está maravilloso y eso trae recompensa, pero la salvación es por Jesucristo, por fe, por gracia, sin las obras de la ley. Entonces, lo segundo que hace el Espíritu Santo es glorificar a Jesús. Y está en el versículo 14 del capítulo 16 del Evangelio de Juan. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. O sea que lo que está diciendo es que el Espíritu Santo toma de lo de Jesús y nos lo da y nos lo hace saber. Por eso es que el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a Jesús de Nazaret, al Señor Jesucristo, el que murió y resucitó de entre los muertos. Número 3, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos guía. Oiga bien, y esto es fascinante, porque el Espíritu Santo nos guía. ¿Y por qué nos guía el Espíritu Santo? Acuérdense, ¿para qué? Para que no hagamos lo que nosotros queremos. Y usted dirá, pero pastor, yo soy libre y puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Y eso es verdad. Yo les digo a ustedes pueden hacer lo que les dé la gana, pero no pueden venir después a echarle la culpa a Dios, a echarle la culpa a los demás de lo que les sucede, porque acuérdense que ustedes hicieron lo que les dio la gana. Mire, yo por eso casi siempre que hay personas que me piden consejo o que me dicen, pastor, es que me está pasando esto, Jorge Andrés, me está ocurriendo esto otro, yo siempre le digo, ¿y cuál es su filosofía? ¿Cuáles son sus principios? ¿Por qué se rige su vida, su casa, su familia? Y entonces algunos dicen, no, sencillo, yo hago lo que me dé la gana. Y entonces yo siempre le digo, pero parece que esa filosofía como que no funciona, como que no sirve, porque si sirviera, pues no le estuviera yendo como le está yendo, o no estuviera buscando consejo o buscando oración. Y ahí donde muchos como que caen en la cuenta y dicen, hombre, sí. Y yo siempre digo, ¿quién les vendió esa idea tan dañada? Y nosotros tenemos que saber que el Señor nos dejó unos mandamientos que no son imposibles de cumplir. Los mandamientos se pueden cumplir y nos va a ir bien. Entonces el Espíritu Santo lo que hace, y número 3, es guiarnos. Y quiero que miren el versículo 13 del mismo capítulo 16 del Evangelio de Juan.
Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, Él los guiará a toda la verdad. Oiga, ¿quién es el que nos va a guiar a toda la verdad? Diga conmigo, el Espíritu Santo. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿No les parece increíble que el Espíritu Santo es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos habla y el que nos hace saber todas las cosas que han de venir? Eso es increíble. Mire cuántas veces nosotros a principio de este año el Espíritu Santo hablaba y nos decía que nos preparáramos. Desde el año pasado venía hablándonos que nos preparáramos, que ahorráramos, que ordenáramos nuestros caminos, porque cosas iban a venir. Nadie se imaginó que el año 2020 iba a ser un año tan atípico como ha sido este. Y yo quiero decirles que de aquí en adelante van a seguir aconteciendo muchas cosas en el mundo, y no va a ser culpa de los chinos o de los latinos o de los europeos. No, son los acontecimientos proféticos que están establecidos en la palabra, y por eso van a venir muchas cosas. Pero lo más maravilloso y fascinante es que si nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces Él nos enseñará lo que ha de venir. Y todo es ¿para qué? Para que no hagamos lo que nos da la gana. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿No les parece a ustedes, mis queridos amigos? Número 4. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Oiga bien eso. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. Y quiero que miren Romanos capítulo número 8, versículo 16. Y dice la palabra, dice que el Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, si usted sabe o usted siente que es hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo le ha dado testimonio. Hay algunas personas que muchas veces no saben o de pronto desconocen y dicen, pero es que todos somos hijos de Dios, o acaso yo soy hijo de un perro o qué. Pero les voy a dar una diferencia que hay entre ser criaturas de Dios y ser hijos de Dios, porque la palabra dice que todos somos hechos por Dios y que Dios nos creó a todos. Pero saben ustedes que no todos son hijos de Dios. Y usted dice, ¿cómo así? Dios nos creó a todos, pero eso no quiere decir que todos son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, versículo 12, escuche bien lo que dice: mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A todos los que le recibieron. Oiga bien, y por eso es que hay personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Por eso es que hay personas que dicen, no, en otro momento o después. Por eso es que siempre como predicador extiendo esa invitación. Si no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, esta es la oportunidad. ¿Por qué? Porque al usted recibirlo, que dice la palabra, se vuelve un hijo de Dios. Deja de ser una criatura de Dios a ser un hijo de Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo, dice la palabra, que da testimonio. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso hay personas que muchas veces dicen, ¿y quién hace para usted qué hace para saber? O quién sabe si nosotros somos salvos o no somos salvos, si nos condenamos o nos vamos para el cielo. ¿Usted qué hace para saber? ¿Y sabe cuál
cuál es la diferencia? Que el Espíritu Santo es el que hace la diferencia, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, somos coherederos con Cristo Jesús. ¿Ven ustedes la diferencia entre ser criaturas y ser hijos de Dios? Y por eso quiero decirles, si hay alguna persona que me está escuchando y todavía no tiene el testimonio del Espíritu Santo en su espíritu de que es hijo de Dios, entonces, mi hermano, hoy es tu oportunidad. Hoy es la oportunidad de recibir a Jesús como tu Señor y Salvador, y el Espíritu Santo va a empezar a dar testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. Y si hijo, heredero. Por eso es que tenemos la seguridad de la salvación. Por eso es que tenemos la seguridad que si partimos hoy a la eternidad, si hoy nos toca morirnos, nos vamos con Cristo. ¿Por qué? No porque seamos buenas personas, no porque vayamos los domingos a la iglesia, no porque se conecten ahí con el pastor Jorge. No, señores, tenemos la seguridad porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Y quiero que den un fuerte amén ahí donde ustedes están. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Queda claro, sí o no? Muy bien. Número 5. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Oiga bien, nos ayuda en nuestras debilidades. Oiga, qué lindo. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Y quiero que miren el versículo 26 del capítulo 8 de Romanos. Y mire lo que dice la palabra. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Oiga, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos ayuda en nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos débiles. Yo muchas veces he tenido que pedir ayuda a Dios. He tenido que decirle, Señor, ayúdame, porque soy débil. ¿Cuántas veces la tentación? ¿Cuántas veces el pecado que anda rondando como un león rugiente, mirando ahí a quien devorar? Y muchas veces somos tan vulnerables a la tentación, al pecado, y somos débiles. Pero ¿quién viene en nuestra ayuda? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos en nuestra debilidad. Por eso quiero decirles a ustedes, mis queridos hermanos y amigos, cada vez que sientan la debilidad y cada vez que estén ahí, oren y digan, Espíritu Santo, ayúdame, fortaléceme en esta debilidad. Si usted tiene debilidad por decir con las malas palabras, si usted tiene debilidad con el pecado sexual, si tiene debilidad con llevarse las cosas que no son suyas, pues ore al Señor y digámosle, Espíritu de Dios, fortalece esta debilidad en mi vida. Si usted tiene debilidad en los vicios, en el alcohol, en la pornografía, en la droga, en qué sé yo, entonces el Espíritu Santo va a venir y lo va a fortalecer. Porque si tú y yo somos hijos de Dios y tenemos el testimonio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a hacer todo esto que yo les estoy diciendo, que no me lo inventé, que está en la palabra de Dios. Por eso ustedes pueden corroborarlo, ustedes pueden confirmarlo, que está también ahí en su Biblia, que es lo que hace el Espíritu Santo. Y todo esto es para que nosotros no hagamos lo que queremos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, oiga bien, número 6, ¿qué hace el Espíritu Santo? Intercede con nosotros. Oiga bien esto, intercede con nosotros. Quiero que diga, intercede con nosotros. Repita después de mí, el Espíritu Santo intercede conmigo. Y quiero que mire ahí en el mismo versículo 26 del capítulo 8 del libro de Romanos. Y mire lo que dice la parte B. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Oiga, qué increíble que el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo. Mire, muchas veces
La iglesia tradicional, la iglesia católica ha enseñado que la que intercede o que el que intercede por nosotros es María, pero por la Biblia no lo encontramos. La Biblia dice que el que intercede por nosotros es el Espíritu Santo de Dios. Y mire qué tremendo. Por eso es que nosotros debemos conocer la palabra, porque el intercesor, el que intercede con nosotros y por nosotros con gemidos indecibles, se llama Espíritu Santo. Diga conmigo: el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Oiga, ¿y sabe qué es un gemido indecible? Eso es como cuando sale de las entrañas, por allá de la agonía, que sale de lo más profundo, que sale ese clamor, como de la profundo de las fuerzas. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Qué increíble. Mire qué fascinante. Pero una de las cosas que quiero decirles acá, y no es que seamos vagos, entonces sí, ay no, entonces yo me siento y me cruzo y me pongo a ver televisión y que el Espíritu Santo sea el que interceda por mí a Dios. No, señores, porque la palabra bien dice que el Espíritu Santo es el que intercede con nosotros. Oiga bien, como al lado nuestro, con gemidos indecibles. No es que nosotros no hacemos nada o no oramos o no clamamos y que el Espíritu haga. No, Señor, es cada vez que usted ora, cada vez que usted clama, cada vez que usted se acerca a Dios, ¿sabe qué hace el Espíritu Santo? Intercede. Porque este versículo dice que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo, escuche bien, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow, ¿no les parece increíble esto? Fascinante. Y todo esto lo hace el Señor para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Por eso es que antes de Cristo, que era el Antiguo Testamento, que estaba la ley, que era un ayo que nos corregía, que nos guiaba para que no hiciéramos lo malo, mientras que llegaba Cristo. Cuando vino Jesucristo, Él nos enseñó la palabra. Ahí están los evangelios. Pero cuando Cristo se fue, Él dijo: yo me voy, pero no los dejo solos, porque viene el Consolador, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo los va a convencer de pecado. El Espíritu Santo me va a glorificar. El Espíritu Santo los va a guiar. El Espíritu Santo les va a dar testimonio a su espíritu de que ustedes son hijos de Dios. El Espíritu Santo los va a ayudar en las debilidades. El Espíritu Santo va a interceder con ustedes con gemidos indecibles. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¿No les parece genial esta palabra? Y todo esto aplíquenlo a su familia, aplíquenlo a su matrimonio, a sus finanzas, a su vida laboral, a su vida económica, a su salud, y se van a dar cuenta cómo el Señor va a empezar a dirigirte, cómo el Espíritu Santo va a empezar a ordenar todo y su casa va a empezar a tener forma y Dios va a bendecir de una manera tan increíble, tan maravillosa, que se los digo, no soy profeta ni hijo de profeta, pero te hablo como profeta. Muchos van a venir a buscarlos y a preguntarles qué hicieron o qué están haciendo, porque les está yendo tan bien, y me hacen el favor y van a decir: es Jesucristo en mi corazón y me he dejado guiar por el Espíritu Santo para no hacer lo que yo quiera, sino que en mi casa, en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi matrimonio, en mi iglesia, en mi ciudad, en mi nación, se hace lo que el Espíritu Santo de Dios manda. Porque es maravilloso y es fascinante. Y ese es el éxito de nuestra bendición y de nuestra gloria y de todo lo que Dios nos ha dado. ¿Saben por qué hace todo esto el Espíritu Santo? Mire, ¿saben por qué lo hace? Número uno, porque el Espíritu Santo es Dios. Mire, y quiero decirles esto: el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es allí
algo inventado, no es como muchos han dicho que el Espíritu Santo es una fuerza o que el Espíritu Santo es un poder. No, señores, el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios mismo. Y quiero que vengan a segunda carta a los Corintios, en el capítulo número 3, versículo 17. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Oiga, qué tremendo. ¿Quién es? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Entonces el Espíritu Santo es Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo hace todo esto. Por eso quiero decirles, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es un poder. Hay algunos que lo confunden y creen que es un poder, porque Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8 dice: y recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y por eso es que hay algunos que creen que el Espíritu Santo es un poder, pero no, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es maravilloso y está con nosotros. Entonces, mi hermano, por eso la palabra, el versículo de Hechos 1:8 dice: y recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando venga el Espíritu Santo. Por eso, cuando el Espíritu Santo vino y cuando el Espíritu Santo entra en alguna persona, ¿qué es lo que recibimos? Poder. Amén. Unción. La unción del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer las señales que dicen la palabra que nos seguirán, que están en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, donde la palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está ahí y tenemos la unción de Dios. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Amén. Y número 2, ¿por qué el Espíritu Santo hace todo esto? Oiga bien esto. ¿Por qué lo hace? Para que no hagamos lo que nosotros queremos. Y de aquí, de este versículo de Gálatas capítulo 5, versículo 17 y 18, es que nace y sale el título de este mensaje: hacen lo que quieren. Pero el Espíritu Santo hace todo esto para que nosotros no hagamos lo que nosotros queremos. Entonces venga conmigo a Gálatas capítulo 5, versículo 17 y 18. Y mire lo que dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. Oiga, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo se opone a nuestra carne. ¿Y cuál es la carne? La carne son nuestros pensamientos, nuestras decisiones. La carne es en sí nuestro ser. ¿Y qué es lo que está diciendo ahí? Que el Espíritu Santo se opone a los deseos de la carne, a los anhelos pecaminosos, porque esta carne fue vendida al pecado, y por eso es que la carne siempre busca como hacia el mal. Pero el Espíritu Santo está ahí oponiéndose al pecado, oponiéndose a la carne. ¿Para qué? Para que no hagamos lo que queremos. Y dice el versículo 18: pero si somos guiados por el Espíritu Santo, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Wow, ¿cuántos dicen amén a esta palabra? Por eso hoy el Espíritu Santo colocó este mensaje en mi corazón, y creo que es el consejo de Dios para nuestras vidas, para nuestra casa, para nuestra familia, para que le digamos de hoy en adelante: Espíritu Santo, guíame y muéstrame tu voluntad. Muéstrame, Señor, lo que tú quieres que yo haga.
y verá que su casa va a ser transformada, va a ser bendecida, y se van a dar cuenta cómo el Espíritu de Dios les va a guiar y les va a ir bien, porque eso es lo que dice la palabra. Y el último versículo que les cito ya para terminar está en Josué capítulo número 1 versículo 8. Y dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la Biblia, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y cumplas todo lo que está en él escrito, y todo lo que emprendas prospere y te vaya bien. ¡Wow! ¡Qué increíble este versículo! O sea que debemos meditar en la palabra, buscar ahí al Señor y obedecer su palabra, que es buena, que es maravillosa y siempre nos va a llevar a lo mejor. Porque acuérdense que Dios es un padre y como padre anhela siempre lo mejor para sus hijos. Él nunca nos va a llevar por un mal camino. Dios siempre nos va a llevar por el buen camino. Y entonces, ¿ya qué nos queda a nosotros? Caminar en ese buen camino. Así que ahí donde está, quiero que cierre sus ojos, vamos a orar, levante sus manos en esta noche y quiero que ore al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, en este día te bendecimos y te damos gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado la palabra, nos has dejado al Señor Jesucristo vino y nos enseñó, nos dejó los evangelios, y gracias porque tú enviaste al Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad, que nos fortalece en nuestras debilidades, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Señor, gracias. Por eso hoy nos sometemos a ti. Hoy rompemos con toda esa mentalidad de que yo hago lo que a mí me da la gana. Señor, hoy miramos que por seguir esa filosofía, por seguir esos principios, Señor, no nos ha ido muy bien. Pero de hoy en adelante queremos someternos a tu bendita palabra, a tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, Señor. Porque queremos que nos vaya bien a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a la iglesia, a la ciudad, a la nación, al mundo entero, Señor. Dios mío, si Colombia se sometiera a la palabra, si Colombia siguiera tus preceptos, tus ordenanzas, tus estatutos, ¿cómo sería nuestro país de diferente? Si nuestro municipio, si nuestro departamento obedeciera la palabra, ¿cómo sería de diferente? Por eso, Señor, yo oro por las familias, oro por los matrimonios y te pido, Espíritu Santo de Dios, que nos sometamos a tu palabra, que nos enamoremos de la palabra, Señor, y que sigamos como tú quieres que nosotros sigamos, Señor. ¿Cómo nos iría de bien? ¿Cómo sería nuestra familia? ¿Cómo sería nuestro hogar, nuestros hijos, si hiciéramos todo conforme la palabra del Señor ha mandado? Señor, yo te doy gracias y oro para que esta palabra sea vida en nuestra vida y en tu vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.